¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de AM Talks. Hoy no solo vamos a hablar de inversiones inmobiliarias, sino también de análisis de riesgo, finanzas corporativas y cómo se estructuran estas inversiones inmobiliarias. Para ello contamos con Javier Berná, que lleva una trayectoria muy interesante dentro del sector inmobiliario. Actualmente es fundador y administrador de BQ Capital Partners, AM10 Best Quality, todo esto bajo la marca de Evolution Capital. Javier, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Para quien no te conozca, ¿quién eres? Bueno, yo primero me defino un poquito como un amante de los números. A mí me gustan mucho los números. Yo estudié ADE, luego estudié Ingeniería Informática, hice un máster de finanzas, hice otro máster de finanzas corporativas, un poco siempre basado en el análisis de los números, ¿no? Mi trayectoria empezó siempre con la gestión de riesgos, gestión corporativa, trabajando para banca, siempre en banca corporativa. Posteriormente pasé a banca de inversión. Estuve una fase, viví la crisis de 2008, como la vivimos todos. Y además yo la viví bastante a lo grande porque estaba metido en gestión corporativa y en banca corporativa. Estábamos hablando de operaciones por encima de 2.000 millones de euros. Entonces la crisis de 2008 me pilló con miles de millones de euros bajo gestión, ¿no? Ahí entré un poco también a trabajar con EFOP, que era una empresa que en 2008 se dedicaba a hacer recuperaciones de morosidad con bancos. Después pasé a trabajar para banca de inversión, gestioné muchas sociedades inmobiliarias para el Banco Sabadell, la función de inversión y desinversión. Luego trabajé haciendo proyectos de inversión en el sector hotelero. Vale. Fui director de adquisiciones en H Partners, que era un vehículo de inversión de Banco Sabadell que invertía en el sector hotelero. Llegamos a comprar con Banco Sabadell 700 millones de euros en hoteles. Wow. Y luego Blackstone nos compró. Pasé a formar parte del equipo de Blackstone y con Blackstone ya se pasó de crecimiento orgánico a crecimiento inorgánico, por lo cual decidimos no seguir la parte hotelera y estuve en una operación de compra de cartera de créditos con Blackstone. Con Blackstone participé en la compra de créditos de cartera de Banco Popular, que eran unos 30.000 millones de euros de créditos morosos, y entré a través de Blackstone en la gestión de todos estos créditos morosos en una empresa que se llama Aiseda. Aiseda y luego Aiseda Anticipa básicamente es lo mismo porque son dos sociedades del grupo de Blackstone. Y ya cuando acabé de toda esta gestión y de todo este riesgo, todo mi riesgo y toda mi vida se había dedicado al sector institucional, al sector corporativo, decidí pasar un poco al sector economía real, ¿no? GES, grandes empresas, medianas empresas, empresas que se mueven en el sector real y que es algo que no hace Blackstone, ¿no? Y fui el director de inversiones de una promotora inmobiliaria de aquí de Barcelona y luego ya decidí crear mis propias iniciativas, que es lo que tú has comentado. Soy socio fundador y accionista mayoritario de una sociedad que se llama BQ Capital, que se dedica a la gestión de inversiones para family office y para inversores más o menos. Para mí un family office no es institucional, ¿no? Un family office es un inversor privado, ¿no? Para inversores privados y luego monté a M10, que es una necesidad dentro de BQ Capital, porque como BQ Capital hace muchas inversiones inmobiliarias, necesitaba tener una sociedad de gestión de construcción que tuviera parte técnica, que tuviera parte comercial, que tuviera una serie de perfiles que son necesarios para controlar, ¿no? En el sector inmobiliario y construcción. Y a partir de aquí ya hemos montado el grupo, la marca comercial, el grupo Evolution Capital, y estamos haciendo gestión, estamos diseñando y ya estamos operando con varios private equity. Luego más adelante, si queréis, entramos en lo que es un private equity, ¿no? Que la gente a veces confunde un poquito el concepto de fondo de inversión versus private equity. Y bueno, esto es un poquito la historia. No, espectacular trayectoria, creo que este podcast va a dar para mucho. Habiendo conocido un poquito la trayectoria y demás, me llama un poco la curiosidad, ¿en qué momento decidiste, oye, mira, llevo todos estos años ya en el sector, conozco cómo funciona, ¿en qué momento decidiste montar tu propio negocio y emprender por tu cuenta? Pues te diré, la verdad es que Blackstone
o sea, cuando trabajaba para Banco Sabadell estaba un poquito más limitado por las propias normativas bancarias, por los propios convenios bancarios, pero cuando trabajas para Blackstone tienes un poco más de libertad en todos los sentidos, tanto para ganar como para perder, ¿no? Entonces, pero también es cierto que Blackstone tiene todo el dinero del mundo, es el segundo fondo de inversión más grande del planeta después de BlackRock, o no es un fondo como tal, es un gestor de fondos. Está BlackRock y luego está Blackstone, que en realidad son lo mismo porque son los dos son amigos, los dos socios fundadores, ¿no? Vale, pero son entidades distintas. Una cosa es BlackRock y otra cosa es Blackstone. Ostras, vale. La coincidencia de nombres porque los dos empezaron en la misma gestora, son amigos los dos socios y cada uno montó la suya y a uno le dio por Blackstone y a otro le dio por BlackRock, y también estamos hablando de empresas que venían de 80 donde Ser Roca y el color negro representaban algo muy importante. Hoy en día esto ya no dice nada. Claro. Entonces, por eso una se llama Blackstone y otra se llama BlackRock, ¿no? Era transmisión de O seguridad. sea, pues estaba convencido que era la misma... No, son distintas. Eran amigos, los socios fundadores. Claro. Y es lo que te decía un poco. El nombre se parece básicamente porque es que en esa época la roca significaba seguridad y las inversiones tenían que ser seguras. Entonces uno se puso Blackstone, pues el otro se puso Rock. El color negro era el color de la inversión, de la economía, etc. Pues Black. Son épocas distintas, ¿no? Curioso. Y la verdad es que con Blackstone hicimos la operación de H Partners en donde yo tenía un promote. Luego hicimos la operación con Popular, que si quieres lo contaremos más, pero que fueron bastante buenas y bastante lucrativas para mí personalmente también, y ya decidí dedicarme un poquito a tocar la economía real, porque es que con Blackstone no tocarás nunca la economía real. ¿Qué defines como economía real? ¿A qué te refieres? Pues la economía real es la economía que, por ejemplo, en Blackstone tú puedes eternamente estar comprando algo y dándole vueltas a ese algo. O sea, tú puedes decidir invertir en el sector inmobiliario y es tan inmensamente grande que si tú no vendes algo, Blackstone quedará otro fondo y se lo volverá a comprar, O sea, no llega a ser un esquema Ponzi, porque no lo es, son fondos muy profesionales, pero Blackstone no tiene esa necesidad, tiene tantísima liquidez que para Blackstone es muy fácil generar compras tras compras tras compras. Su negocio es de volumen. Claro. No es de, oye, ¿cuánto vale una vivienda aquí? ¿Cuánto vale una vivienda aquí? No, el negocio de Blackstone es volumen. Yo tengo que ir a hacer grandes operaciones, me tengo que mover en unos mercados en donde me tengo que mover por encima de los 500, 600 millones de euros. Somos 5 o 6 players en todo el mercado. Ya sé que cuando yo venda, otro me venderá a mí. Entonces, ¿qué hago? Acumulo. Blackstone, hay una operación muy, muy visual de acumulación para Blackstone, como por ejemplo era las agencias, juegos online, ¿no? Compró por un lado la mayor empresa de juego online de España, por otro lado se quedó con la deuda de la segunda mayor empresa de juego online de España, con el objetivo de al final acabar quedándose con las dos, fusionándolas, haciendo las sinergias y tener el monopolio. ¿Estaba Blackstone pensando que el negocio de esta empresa, los resultados de esta empresa valía lo que estaba Blackstone pagando? No, Blackstone lo que estaba pensando es compro esta, fusiono, hago sinergias, tengo un monopolio y pongo el precio que me dé la gana. En realidad, son fondos bastante monopolísticos. En el sector inmobiliario siguen esa misma política y les gustaría, pero el sector inmobiliario es muy grande. Claro. O sea, es irreal pensar que Blackstone controla todo el sector inmobiliario, claro. Pero sí que es cierto que cuando más grande compras, mayores descuentos consigues. Por supuesto. Y cuando más distress y cuando más liquidez tienes, más distress puedes comprar. Y el distress es precio barato. Lo que no controlas con el distress es el tiempo. Para quien no lo sepa, ¿qué es producto distress? Producto distress es producto que se encuentra con algún tipo de incidencia. Por ejemplo, una vivienda que tiene una hipoteca impagada de un banco es distress. Una vivienda que está ocupada es distress. Una vivienda que necesita una reforma bestial porque no sé qué, también es distress. Todo lo que tenga algo... Una problemática. Una problemática que haga que eso que tú vas a comprar realmente no esté reflejando su valor de mercado y que puedas comprar más barato porque lo tienes que gestionar, es distress. Ir a comprar una vivienda al mercado, eso no es distress. Claro. Una vivienda recién reformada en el centro. Eso no es distress, eso es una tampoco tiene operación. recorrido. Exacto, distress es... llamémosle de distintas palabras, distress, operaciones especulativas, arbitraje, llamémosle como queramos, pero al final distress es aprovechar una oportunidad que se genera en el mercado por una situación de
de insolvencia, concursos, cualquier otro. Vosotros sois muy expertos en ocupaciones. Sí. Y eso te hace comprar más barato. Eso es. Eso es la fórmula de éxito. La fórmula de éxito no es comprar distrés, la fórmula de éxito es saber gestionar el distrés. Totalmente. Especializarse en la gestión de ese distrés. ¿Por qué? Porque si fuera fácil, no te lo venderían barato. Hay que saber gestionarlo, hay que especializarse. ¿Y qué hace Blackstone muchas veces en el distrés? Blackstone sobre todo se especializa en distrés hipotecario, en distrés de deuda, y Blackstone compra volúmenes bestiales. O sea, compró la cartera de Banco Popular en 30.000 millones. Entonces, tienes el descuento por volumen. Es imposible que puedas valorar al 100% ese volumen. Al final lo que acabas es diciendo, oye, te compro a un 40% de valor nominal. Claro, y ellos se dedican a comprar a volúmenes muy grandes, a descuentos muy grandes y venden en packs más pequeñitos. Van vendiendo en packs pequeñitos. Y lo importante de todo esto es, el negocio de Blackstone es, joder, como no es tan grande, puedes comprar muy barato y es distrés, compras barato, ya gano aquí. Bueno, compró 30.000 millones, pero tenía 300 empleados para luego gestionar esos 30.000 millones. Lo que quiero decir con todo esto es, el distrés en sí mismo no es una operación si no lo sabes gestionar. Esto muchas veces, vosotros también sois profesionales del sector y os lo habéis encontrado, muchas veces me he encontrado muchas iniciativas muy particulares de gente acudiendo a subastas, de gente acudiendo a distrés hipotecario, de gente comprando deudas impagadas, etc., que no están muy especializados en esa gestión o que no tienen equipo, que no, es que fíjate que barato, ya, pero tú no estás comprando barato si tú no entiendes lo que estás comprando. Totalmente. ¿Sabes? Tú solo estás fijándote las piedras. Esto en el mundo de las subastas pasa mucho, ¿eh? Muchísimo. Ven, este activo tiene un valor de mercado de 300.000 y lo subastan en 120, pero... A mí ahora mismo, como particular, me dices, oye, ve una subasta, esa vivienda que ves allí, compra vacía, sin mirarla, sin analizar absolutamente nada, y hostia, muy barata me la tendrían que dar. Sí, o sea, sí, me la tendrían sí. que dar prácticamente a valor de desguace. Sí, total. Porque es que te puedes encontrar con mil sustos. Es que hasta lo que pensábamos que... Hasta algo tan ordinario como es una vivienda que de alquiler se vence el mes que viene, te puede dar problemas. Total. Ostras, es que cuánta... voy a decir aquí un poco conceptos que a veces no son públicamente aceptados, ¿no? Pero cuánta inquiocupación existe o cuánta rentas antiguas de familiares que han muerto y el nuevo familiar sin derecho a permanecer se mete y quiere seguir aprovechándose de la renta antigua. Es que hay 100.000 situaciones que hacen una situación de estrés. Ostras, por ejemplo, algo que es muy absurdo y la gente a veces no lo entiende. Ostras, si tú tienes una vivienda que vale 300.000 euros y le debes al banco 40.000 euros, ¿por qué dejas que el banco te hipoteque la vivienda? Claro. ¿Por qué dejas que el banco te ejecute esa deuda? ¿Por qué no has vendido la vivienda y has pagado el banco? Claro. Pues miles de casos así. Supongo que hay un vínculo emocional, ¿no? Con la Un vínculo vivienda, emocional. no lo ven de forma numérica. Pero sí, nosotros nos encontramos con casos de estos Muchísimo. todas las semanas. Y hay muchísima gente, y esto pasó mucho después de 2008, creo que fue también un poquito algo de populismo, ¿no? Hay muchísima gente que no asumía que había firmado una deuda. Claro. O que no asumía lo que era una hipoteca, o que de repente no entendía lo que era una hipoteca, o que de repente no quería asumir que debía ese dinero. Claro. Y yo solo me dedicaba a empresas, ¿no? No me dedicaba a particulares. Lo surrealista es que las empresas esto también pasaba. Claro. Porque que pase en un particular, puedes decir, vale, el particular tenía muchas ganas de firmar su casa, a lo mejor no tenía conocimientos suficientes, necesarios, ya han engañado el tipo de interés, ya han engañado la comisión, pero una empresa... Mala gestión. Sí, Y bueno, pero sí. aquí es donde salen estas oportunidades para nosotros, que puede parecer un poco mal decirlo así, pero cuando hay mala gestión y demás, pues aquí es donde salen oportunidades. Muchas oportunidades. Y luego también, en 2008, la banca estaba muy problemática, tenía muchísimos problemas de liquidez, y la banca lo que necesitaba era recuperar caja, y la Unión Europea montó un fondo muy grande para países como España para que evitaran que quebraran los bancos, ¿no? Entonces, para los bancos era una fórmula muy rápida recuperar liquidez, resolviendo de morosidad. Y empezaron a pagar. Claro. Empezaron a pagar a muchísimas empresas que se habían gestionado muy mal, que habían dejado deudas muy grandes, que habían generado muchísimos problemas, y les empezaron a pagar por resolver sus situaciones. Hubo hasta empresarios por la zona de Murcia que en concreto en el Banco Popular, que incluso estaban en nómina. O sea, no exactamente en nómina, pero cobraban mensualmente por ir entregando activos que no valían nada al banco. Wow.
Entonces, claro, esto generó una situación un poco rara. Javier, cuando uno lleva tantos años como tú analizando proyectos, adquisiciones, operaciones y demás, desarrolla su propia forma, su propio método de analizar activos, ¿no? O operaciones en general, vamos a Sí. decirlo. ¿En qué te basas tú o cuál es tu ABC para determinar si una operación es rentable o no rentable? Evidentemente y más un poco también por mi expertise, yo tengo bastante base matemática, ¿no? Yo tengo mis modelos creados con mis KPIs, cada vez son más complejos, cada vez son más largos. De hecho, ahora estoy desarrollando una nueva startup con, por los nuevos tiempos con un montón de KPIs para analizar cuando una operación es buena o no es buena, aprovechando un poquito la inteligencia artificial y podía llegar a ser un poco complejo a ver de todos, ¿no? Por eso está metido la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Pero dependiendo del sector y dependiendo de activos, si me dijeras en una vivienda, ¿qué te haría pensar que invertir no sé, o sea, hablar de una vivienda como unidad para mí es un poco difícil, ¿no? Nunca he invertido en una única vivienda como unidad, ¿no? Si me dijeras en un portfolio de viviendas que es para mí relevante, lógicamente el precio de adquisición es relevante, la situación de activo es relevante, el CAPEX que necesitas en ese activo es relevante, los plazos de ejecución de toda la operación y el precio de salida. Son los KPIs más relevantes en un activo inmobiliario. De todos los riesgos, ¿cuál es para mí el más difícil de controlar? El riesgo de la situación de estrés, ¿no? Por ejemplo, Claro. es muy difícil de controlar el tiempo. ¿Cuánto tiempo te va a llevar resolver una situación? ¿Te va a llevar un mes? ¿Te va a llevar 8 meses? ¿Te va a llevar 3 meses? Esa es una variable bastante... Yo normalmente cuando valoro algo, yo tengo bastante en mi cabeza prefijado el concepto de prima de riesgo. Yo tengo mis KPIs principales, mis KPIs menos principales. Yo le asigno ponderaciones a cada KPI, asigno posibles desviaciones a cada KPI. Para mí la variable de tiempo es una desviación siempre bastante relevante, con una ponderación muy importante. Al final, como todo el mundo en el sector inmobiliario, hacemos el cálculo a la inversa de un portfolio. Vemos cuánto puede valer una vivienda al final, vemos cuánto tengo que invertir en esa vivienda, tanto por CAPEX como por OPEX, como por gestión de toda la situación de estrés, vemos cuánto tiempo me va a llevar y aplico una tasa de coste de capital que cada uno nos prefijamos y de ahí saco finalmente el precio de adquisición. Es lo que hacemos nuevamente en el mercado todos. Claro, mucha gente no se basa también en rentabilidad o lo que decías, pero a veces quizás dejan un poco de lado la variable riesgo, La ¿no? variable de riesgo. Sí, yo te diría, esto es un tema muy difícil a veces de interiorizar. La rentabilidad y el riesgo son iguales. O sea, no se puede tener riesgo sin rentabilidad, no se puede retener rentabilidad sin riesgo, no se puede ganar un 18% sin correr un riesgo de 18% y no se puede correr un riesgo de 18% para ganar un 2. Claro. No tiene no tiene sentido. ¿Qué es lo que nos hace ganar? ¿Qué es lo que nos hace desequilibrar ese binomio, ¿no? Ese binomio rentabilidad-riesgo? Lo que nos hace desequilibrar ese binomio rentabilidad-riesgo es el oportunismo y saber gestionar. Claro. Esto en términos financieros se llama arbitraje. Cuando tú algo que es 18-18 consigues que acabe siendo 18-11 y por lo tanto ahí es la parte positiva del gestor, ese arbitraje es porque tú sabes gestionar muy bien esa situación. Tú has entrado en una situación que controlas muy bien, en donde el mercado está pensando que hay un riesgo de 25%, pero tú como sabes gestionar muy bien, para ti tu riesgo es de 18%. Claro. Y por lo tanto tu rentabilidad exigida es de 18%. Ahí eso es un arbitraje. Por ejemplo, si a mí me dijeras, yendo un poco también a lo que vosotros sois muy especialistas, hostia, yo si tuviera que entrar a una vivienda ocupada, como yo no me especializo mucho en gestionar viviendas ocupadas, no tengo este canal de comunicación, no tengo toda esta red de proveedores y toda esta, lo bien que os movéis vosotros durante tanto tiempo, a mí me costaría comprar una vivienda ocupada, entonces yo nunca podía ser competitivo contra vosotros. Claro. ¿Por qué? Porque yo estaría pensando que ahí estoy corriendo mucho riesgo y como estoy corriendo mucho riesgo, ofrecería precios tan absurdos
que no me aceptarían. Esto también es clave lo que comentas, ¿no? De ser especialista en un nicho, ¿no? Muy importante. Que esto nosotros también nos hemos dado cuenta aquí que al final, si te gusta el sector, pues quieres probar un poquito de todo y nosotros pues hacemos cambios de uso, flipping, activos ocupados, obra nueva, compra de deuda. Hemos querido probar un poco todo, pero nos hemos dado cuenta que al final la clave es focalizarte en un nicho, ser el mejor dentro del sector en ese nicho. Y al final lo que dices, ¿no? Si tú juegas a 5 variables, compites con alguien que solo se dedica a una variable y es el mejor en cada una de ellas, ¿no? Si a mí me preguntaras, ostras, tú siempre vas a ver mucho más valor en una vivienda, en una situación especial de ocupación, por ejemplo, que yo. ¿Por qué? Porque tú sabes gestionarla. Claro. A mí me va a venir una montaña encima, voy a ver todos los riesgos del mercado, voy a ver que... Sobre todo, es lo que te decía, porque te decía, el tiempo es el KPI más relevante. En una ocupación, siempre es importante decirlo, las ocupaciones se resuelven todas, 100%, es cuestión de tiempo. Mira, esto es lo que siempre le digo a los inversores. Digo, mira, ¿cuál es el riesgo? Me dicen, ¿cuál es el riesgo máximo que corremos? Tal, y digo, el riesgo de perder dinero es prácticamente cero, porque un activo que vale 400.000 lo compramos por 200.000 en una buena zona, como puede ser Madrid Centro, Barcelona Centro, es muy difícil. Muy difícil. ¿Cuál es el riesgo? Pues lo que comentabas, ¿no? De tiempo, que la desocupación en vez de tardar 3 meses dure 6 meses, o que la reforma en vez de durar 2 meses dure 4 y la venta en vez de durar 3 dure 6. Pero se resuelve siempre. Pero se resuelve, entonces Siempre. estamos en un sector que, lo que comentabas, ¿no? Por el hecho de que haya estos problemas, este distrés, nos permite comprar a mitad de precio, entonces riesgo de perder dinero no, pero será un riesgo de tiempo. Y esto ya es un gran qué, porque ya entras en una operación sabiendo que la probabilidad de perder dinero es muy baja. Es que el sector inmobiliario tiene, yo te diría, si me dijeras, hostias, ¿cuál es el binomio de rentabilidad-riesgo en el sector inmobiliario en estos destinos donde vosotros compráis, ¿no? Capitales consolidadas de más de 400.000 habitantes, y en concreto Madrid y Barcelona, áreas metropolitanas que la oferta está por debajo de la demanda? Esto ya es la mayor garantía de todas. Cuando la oferta está por debajo de la demanda es difícil algo no se venda, ¿no? Eso es. En el sector inmobiliario no tendrías que estar ganando mucho más allá de un 4, un 5%. ¿Por qué? Porque el riesgo de default, que es el mayor riesgo de todos, el riesgo de perderlo todo, no existe en el sector inmobiliario. A ver, puedes haber hecho alguna operación, haber comprado algo con inseguridad jurídica, pero en España que vas a un notario, firmas una escritura de compra-venta, es muy difícil. No existe este riesgo de default. Y el riesgo de default es el que más penaliza la rentabilidad. Entonces, no tendrías que estar ganando mucho más allá de un 5 o 6% en el sector inmobiliario. Claro, ¿qué te hace ganar más de ese 5 o 6% en el sector inmobiliario? Meterte en productos que necesitan gestión. Claro. Necesitan gestión. Si vosotros, si tú me dijeras, hostia, Javi, mis clientes van a ganar alguna vez en términos absolutos, no en términos no entramos en términos de tiro, en términos relativos. Es posible perder, o sea, si has comprado bien. Es muy difícil. Es muy difícil perder. Puede ser que la rentabilidad esperada sea menos o que la rentabilidad que tenías la consigas pero con más meses de los que esperabas, pero perder es muy difícil. Yo viví aquí desde 2008. ¿Cuándo pierdes en el sector inmobiliario? Y esto, o sea, yo antes de que entráramos en crisis 2008, yo gestionaba carteras corporativas, yo podía ir balanceando. Y como podía ir balanceando la posición de mi cartera, el balanceo ya se veía venir, o sea, no hacía falta tener demasiados ojos para ver lo que iba a pasar en 2008. Otra cosa es que no se quisiera reconocer porque todo el mundo estaba muy pillado. Yo ya fui balanceando. ¿Qué señales, esto me interesa, ¿qué señales viste antes de que hubiera el crash, de que algo pasaba? Bueno, sobre todo los tipos de interés estaban bastante altos en aquel momento, se estaba comprando absolutamente todo, la capacidad de endeudamiento de la gente estaba por las nubes, se estaban endeudando hasta límites insospechados y no solo y esto era el mini mercado de España. En Estados Unidos era algo bestial, se estaba vendiendo absolutamente todo, se estaba financiando absolutamente todo y eso estaba engordando hasta límites insospechados los precios de las viviendas, por ejemplo. Y claro, ¿qué pasaba? Encima los tipos de interés estaban subiendo y no se estaba conteniendo la inflación. Claro. Porque normalmente cuando se suben los tipos de interés es una estrategia para contener inflación. O sea, no es que
no es que haga falta tener tipos de interés alto, hace falta tener tipos de interés alto cuando la inflación está disparada y tú quieres contener un poco la demanda, ¿no? Claro. Y en aquel momento no se frenaba, no había ninguna fórmula de frenar, se financiaba todo y se veía mucho en el mercado estadounidense, se estaban comprando en destinos que decías, hostias, es que esto va a acabar explotando. Explotó Iman y después de que explotara Iman, en países como España y en Europa todavía seguimos negándolo durante un añito, año y medio. Claro, era como un absurdo. A ver, si ha explotado Iman en Estados Unidos, va a acabar llegando aquí. ¿Por qué? Porque todo el mundo está interrelacionado. Si es que el mayor activo de Estados Unidos es el dólar. No es el petróleo, no, es el dólar. Y si el dólar se ve afectado, afecta a todo, ¿no? Es curioso, ¿no? El 2008 pasó algo que mucha gente dice que a día de hoy estamos en la misma situación, ¿no? Tú que viviste las dos situaciones, ¿tú crees que estamos en una situación similar al 2008? A ver, la banca española desde luego que no, la banca europea desde luego que no. Sí que es cierto que la banca europea no se afectó igual en todos los países de Europa, pero sí que todos los países de Europa estuvieron afectados, pero no al mismo nivel. Hay una gran diferencia en aquel momento con respecto a ahora, que es la liquidez. O sea, yo te puedo decir que antes de 2008 la política de la banca era nunca se dice que no. Nunca se dice que no. O sea, era muchísimo más difícil decirle que no a un cliente que decirle que sí. O sea, en riesgos prácticamente desde créditos pequeños hasta créditos, sobre todo en banca de empresas. O sea, el gran agujero de la banca española que todavía no ha aparecido y que se fue gestionando y que la banca no se decía absolutamente a nada que no. Wow. Se financiaba absolutamente todo. Eso hoy en día ya no pasa. Pero eso, porque se me llama la atención, es decir, porque pensaban que sí que lo iban a devolver o porque... Bueno, estábamos en una economía que crecía mucho, llevábamos una época de crecimiento sostenido bastante larga, desde el 92, que fue la anterior crisis inmobiliaria. El 92 solo fue crisis inmobiliaria, no fue crisis de liquidez, no fue crisis coyuntural. Y encima de la crisis del 92 se había salido muy bien, porque todos los activos que se quedaron en el 92 se habían revalorizado un montón y Claro. habían ganado mucha pasta los bancos con los activos que se quedaron volviéndolos a vender. Claro. Entonces se perdió el miedo al riesgo. Claro, si paga perfecto, si no paga me quedo el activo y lo voy ya a está. revender más caro. Y yo voy a revender más caro. Y se perdió el miedo al riesgo. Se financiaba todo. Yo, fíjate, cuando empecé a pensar, aquí nos estamos volviendo locos, y esto es real, yo os explicaba un poco que empecé a balancear un poco mi cartera hacia los otros sectores, por ejemplo, a coger muchas puntas de liquidez con el grupo macro, que es un gran grupo de distribución, a hacer mucho sector industrial, mucho sector comercial y a dejar el sector inmobiliario, lo dejé más o menos en un 20-25% de la cartera en aquel momento. Claro, yo esto empecé a hacerlo cuando a mí me llegó un promotor, me pidió un préstamo de 55 millones de euros para construir 15.000 viviendas en el desierto de Tabernes en Almería, y el banco quería hacerlo. Y dije, ostras, 15.000 viviendas en el desierto de Tabernes en Almería. Vale, no me voy a plantear si hay 15.000 ingleses dispuestos a vivir en el desierto de Tabernes en Almería. Lo que me voy a plantear es que primero no hay agua, no hay estructuras, no hay un aeropuerto en Almería, que es básico un aeropuerto. Ostras, tú no puedes traer perfil internacional si no tienes un aeropuerto más o menos a cierta distancia. Pues el banco quería meter 50 y algo millones de euros para financiar un proyecto en el desierto de Tabernes. ¿Se hizo la operación? Al final, no, menos mal, explotó la crisis inmobiliaria y no se llegó a hacer, pero hubo mucha discusión durante mucho tiempo y encima te llegan... O sea, todos los objetivos de la banca en aquel momento para todos los gestores no eran pro gestión de riesgo, eran pro volumen. Wow. O sea, cuando tú tienes a un equipo de miles de empleados, como tienen los bancos, en donde constantemente les estás diciendo en una escala totalmente vertical, donde el director general puede crear una política más o menos contenida, pero el siguiente escalón la multiplica por 2, el siguiente la multiplica por 2, el siguiente la multiplica por 2. Cuando llega abajo, porque es una estructura bastante vertical, tú estabas lanzando auténticos kamikazes a captar volumen fuera como fuera, y eso fue antes de 2008. Hoy en día, yo creo que vosotros que sois más jóvenes lo percibís igual que yo,
La banca no sirve para nada. Cuesta pedir financiación. Cuesta pedir financiación. Y yo incluso veo que hay un poquito de trauma. Sí. ¿No? Veo un poquito de trauma porque hay veces que hay proyectos súper rentables o incluso ofreciendo garantías de activos que ya tenemos en cartera y les cuesta mucho. Es un sector, ¿no?, que, como dices, en 2008 o antes se daba súper fácil, ahora es al revés. Ahora tienes que presentar un buen track record, unas buenas garantías, un proyecto muy, muy viable para que entren. Pero bueno, es el tiempo que nos ha tocado vivir, pero con contraparte ha nacido el private equity, Sí. ¿no? Que bueno, tú eres experto en ello, Ya, para quien no lo sepa, el ¿no? sector directo, sí. ¿Qué es el private equity? Mira, el private equity, en realidad tú cuando operas con un banco, tú lo que haces es darle el dinero a un banco y el banco a su vez hace una función, te coge tu dinero, te lo pone en una cuenta más o menos líquida o en otro tipo de productos menos líquidos y una parte de ese dinero multiplicado por una reserva fe accionaria, que no quiero abrir el melón de la reserva fe accionaria, lo presta a terceros. ¿Y cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio core del banco? Que ya no es ese negocio core. El negocio core del banco era lo que te paga a ti versus lo que cobra del otro lado, me llevo un poquito por en medio. Hoy en día esto se ha difuminado un poquito porque la mayoría de los bancos se han financiado en el sector interbancario a casi al 0% con fondos del Banco Central Europeo, ya no tienen tanta ansiedad por captar ahorros de la gente y los bancos ahora se dedican sobre todo a comisiones de cualquier cosa. ¿Qué hace un private equity en este sentido? Vale, la banca ya no está haciendo bien la gestión. ¿Por qué no hace bien la gestión de la banca? Porque si ya no quiere mi dinero, realmente el interbancario se lo están dando al 0% y lo está prestando al 3,5%, no quiere mi dinero, me paga nada. Entonces yo, como inversor privado, yo no quiero darle dinero a un banco para que me pague nada y luego dar riesgo, ¿eh? Entonces, ¿qué hago? Voy directamente al mercado. ¿Y cómo voy directamente al mercado? Puedo ir yo solo directamente al mercado, o puedo meterme en fondos de inversión, o puedo meterme en private equity. ¿Cuál es la gran diferencia entre un fondo de inversión y un private equity? Un fondo de inversión es cotizado. Yo estoy en una sociedad anónima donde no tengo ni voz ni voto, no tengo ningún derecho más allá de que tengo una participación que se va repreciando o depreciando y que yo puedo vender en cualquier momento. Mientras que en un private equity yo entro en una estructura donde yo soy parte del accionariado de la sociedad. Tengo un pacto de socios con otra serie de socios, puede haber más o menos socios, y yo tengo voz y voto sobre lo que se está invirtiendo, Claro. me cuentan, tengo conocimiento sobre lo que se invierte, en qué se invierte, tengo unos compromisos de aportación de fondos, si no se está cumpliendo con la política de aportación de fondos, y al final, ¿qué hago? Me expongo mucho más al riesgo de lo que se está invirtiendo, conozco de lo que se está invirtiendo y tengo una rentabilidad mayor. ¿Qué hacía el banco? El banco te hacía este colchón de, oye, tú no sabes en lo que estoy invirtiendo, yo te estoy dando un 2% por un plazo fijo, por un no sé qué, por no sé cuántos. Hoy en día el banco ya no te da ni ese 2%. Hace poco vi que se estaban empezando a pegar otra vez, que estaban empezando a hacer guerra de pasivo y vi que iban a pasar de 2 al 2,5. Es como... Que no combaten ni la inflación. O sea. Claro, es que con esto no cubres ni inflación y en realidad además estamos o sea, por ejemplo, un fondo de inversión en Nasdaq los últimos 6 años hubiera sido 100.000 veces más rentable que haber dado. Y la gente ya ve más rentable invertir en el Nasdaq, o sea, ve más seguro invertir en el Nasdaq que darle dinero de plazo fijo a un banco español. La banca española está muy hundida. Entonces, esto es una figura de private equity. ¿Qué hace una sociedad como la mía? Crea esos private equity. Y yo encuentro un win-win, ¿no? Un poco resumen lo que has comentado. El private equity, un win-win espectacular tanto para promotores como podemos ser nosotros, que ir al banco pues se demora mucho los timings o te ponen muchas trabas para conseguir financiación. Sí. Y para el inversor privado, ¿no? Entonces ahí se junta un ecosistema brutal donde el inversor privado, en vez de sacar un 2, saca un 12 o un 10, lo que sea. La rentabilidad de la sociedad. Vamos a hablar de rentabilidades. Y para promotores como nosotros, pues obviamente pagamos más cara esta financiación, no es un 2% del banco, es un 12, un 15, un 16, pero la liquidez es mucho más rápida y mucho más fácil, ¿no? Sí. Entonces, tus vehículos de inversión, ¿cómo los estructuras? O si quieres contarnos un poquito lo que es el ecosistema de Volvion. Sí, mira, nosotros al final
Bueno, yo puedo ser a lo mejor un poco de la figura visible. Yo me considero director financiero, socio fundador y yo llevo toda la parte de finanzas, riesgo, finanzas corporativas, planificación, gestión. Bueno, un poco diría lo que es más cuadriculado, ¿no? Todo lo que es más cuadriculado, lo que tiene menos licencia de desviación es lo que a mí me gusta, ¿no? Porque no me gusta demasiado. O sea, la intuición tiene que estar en la inversión, pero no me gusta ponerle a mí. Entonces, yo en mis vehículos me dedico a esto y que nosotros que hemos creado vehículos un poco sectorizados. Tenemos un vehículo que es Evolvion Direct Lending, que hace el vehículo de Evolvion Direct Lending. Oye, coge dinero de inversores privados, family office, ahora estamos en inversiones de mayor volumen y un menor número de players. Pero a lo mejor a futuro hacemos un cambio. Ese vehículo que está dando más o menos una rentabilidad de inversor de 14% y ese vehículo que financia directamente a promotores inmobiliarios. Pero ¿cómo financia a promotores inmobiliarios? ¿A lo que dice Euribor interbancario o a lo que dice la prima de riesgo? Claro, realmente financia a lo que dice la prima de riesgo. O sea, una promoción inmobiliaria tiene un riesgo, tú lo sabes igual que yo, o sea, no es lo mismo que comprar una vivienda hecha y venderla o comprar una vivienda y alquilarla. Tú tienes que gestionar la construcción, tienes que gestionar la comercialización, licencias, pedazos, ayuntamientos. Entonces, como tiene un riesgo, la financiación no puede ser al 2-3%, la financiación tiene que ser al, más o menos va desde el 9% hasta el 12-13%. Y luego las aperturas, o sea, esto no es un banco con miles de empleados que se autofinancian, ¿no? Son equipos más justos, pero bastante cualificados y por lo tanto hay que pagar. Las aperturas normalmente son un 2,5%. Esa rentabilidad que tiene el inversor que invierte en mi private equity sabe que vamos a prestar dinero con garantías hipotecarias a promotores españoles o a gente que haga proyectos en España, en mí en concreto, en principales áreas metropolitanas de España, en Madrid y Barcelona, y estamos entrando en tickets a partir de 1 millón de euros, y en función, y el tipo de interés va desde 9,5 al 13%, en función del riesgo del proyecto. O sea, el riesgo del proyecto básicamente basado en ubicación y en situación. O sea, no es lo mismo un proyecto que tienes el 30% de preventas, que un proyecto que no tienes preventas, que un proyecto que estás haciendo me voy a centrar un poco que estás haciendo en áreas metropolitanas muy consolidadas del Mediterráneo a un proyecto que estás haciendo en otras zonas que no tienen demanda. Claro. Si me preguntaras, ostras, si te viniera, y esto es lo que prometemos a nuestros inversores, si te viniera alguien a pedirte un préstamo para hacer un desarrollo en el desierto de Tabernes y te pagara un 90% de financiarías, no. No. Porque la prima de riesgo ahí es bestial. Sí. Pero si viene alguien para hacer un edificio en el centro de Madrid, con la licencia, con todo, ¿qué le pedirías? Pues seguramente un 10%, un 10, 9, 10%, un 11%. Sí. ¿Qué riesgo está corriendo el inversor? Joder, macho, estás financiando proyectos de primera línea. Tienes un gestor que está validando todo el proyecto, que está haciendo seguimiento. El proyecto en sí es la garantía, es algo tangible. Claro, el proyecto en sí es la garantía. Claro. Entonces, Javier, para ver un poquito los dos lados del private equity, ¿vale? Un promotor como yo, ¿qué me costaría? Estamos hablando de un 10 anual más un 2% de apertura. Un 10 anual más un 2% de apertura. ¿Ya está? ¿O que hay algún gasto más y demás? Por si alguien nos ve también. A ver, depende. Esto va un poquito dependiendo de fondos. Hay fondos que tienen que coger todo el dinero de entrada y por lo tanto, como tienen que coger todo el dinero de entrada, esto podrían ser estructuras parecidas a los crowdfunding financieros que todo el mundo conoce. Hay muchas sociedades que se dedican al crowdfunding financiero, que estos crowdfunding, como cogen todo el dinero de entrada, aunque tú como promotor inmobiliario no necesites todo ese dinero de entrada, porque tú vas haciendo un desarrollo inmobiliario, tú inviertes 1 millón ahora, otro 1 millón después, vas por fases. Pero claro, ese fondo, como ha cogido todo el dinero de entrada, esos fondos sí que te van a cobrar todo de entrada. Si te prestan 4 millones de euros, aunque tú solo necesites 2, te van a cobrar el 10% de los 4 millones de euros desde el principio. Porque lo tienen que devolver a su Lo tienen que devolver, ya se han prometido una rentabilidad, han cogido el dinero y tienen que pagarlo. Fondos de inversión más private equity, menos crowdfunding,
estos fondos de inversión tienen un esquema de aportaciones con sus socios en donde se les dice, oye, se hacen capital calls, por cada capital call te vamos a pagar tanto, entonces tú puedes ser más, tú cobrarías un 10-11% solo sobre la parte dispuesta. O sea, si tú me dijeras, oye, quiero un crédito de 4 millones de euros, pero ahora solo necesito 1 millón ahora, 1 millón dentro de 3 meses, otro millón, se iría cobrando en función de lo que vas disponiendo. Claro. Y a nivel, lo que hablamos al principio del podcast, ¿no? A nivel de estructurar estas operaciones, ¿cómo lo hacéis? ¿Un SPV para cada proyecto o cómo lo A ver, estructuráis? esto va un poco... los fondos de inversión, o sea, los private equity, cuentan ya con profesionales del sector. Algo que hizo que la banca cayera es que los empleados de banca, los comerciales, los empleados directos de banco no eran profesionales. Claro. De lo que financiaban, no eran profesionales del sector, nunca habían vivido la economía real, no sabían nada, solo eran... y yo he sido banquero, o sea, puedo meterme con los banqueros porque yo he sido uno, ¿no? Pero cuando yo entré a la banca, joder, tampoco soy tan mayor, te puedo decir que yo era el único que tenía estudios. O sea, cuando empezó a entrar mi generación, Sí. y la gente que iba antes que yo no había estudiado nada para entrar a la banca. Y lo importante tampoco es tanto los estudios, sino la capacidad de adaptación a periodos cambiantes. Y la gente no tenía ninguna capacidad de adaptación a periodos cambiantes. O sea, yo en 2000, la última operación de Distes que hice con Banco Popular, me encontré con un montón de empleados de Banco Popular que todavía no habían asumido que el Banco Popular era una ruina. Pensaban que el Banco Santander se estaba forrando habiéndose quedado con el Banco Popular, que el Banco Popular valía miles de millones de euros y que se habían regalado. Todavía no habían entendido que no valía nada, que era una auténtica ruina y que lo único que ha hecho que ellos siguieran teniendo trabajo es los fondos públicos. Es muy duro decirlo así, pero es la realidad. Si no llegase por el dinero de la gente, el 80% de la gente que trabaja en la banca estaría de la calle porque habían quebrado el 50 o 60% de los bancos. Esto es la realidad. Tendrían que haber quebrado. Y claro, toda esta gente que no tiene este conocimiento suficiente, ¿cómo les puedes poner a dar cientos de millones de euros a promotores? Eso fue para mí uno de los grandísimos problemas. Este problema con un private equity está resuelto. En private equity tú tienes gestores de primera línea. O sea, en Blackstone, por ejemplo, Blackstone crea fondos de inversión y los fondos de inversión de Blackstone invierten en private equity que también crea el mismo Blackstone. Y los gestores que estamos detrás de esos private equity, H Partners en un private equity, somos gente muy profesional, muy bien pagada y muy profesional. Ni convenios de banca, ni ostras, no, 14 pagas, ni si te pago de la comida, del almuerzo, ni... No. Claro. Productividad. Esa es la gran diferencia entre un private equity, cuando tú inviertes en un private equity o cuando tú inviertes en otro tipo de productos. Tú estás invirtiendo en un equipo muy profesional, muy especializado, muy profesional, muy centrado en lo que hace, que quiere ganar dinero porque y como quiere ganar dinero, quiere que tú ganes dinero. Claro. Porque si tú no ganas dinero... No vas a reinvertir. Claro, no vas a reinvertir y no ganarás dinero. Claro. Y actualmente, Javier, ¿dónde tenéis el foco? Es decir, para decidir si entráis en un proyecto o en otro, ¿dónde tenéis el foco? ¿Cuál es vuestro producto ideal en cuanto a zona, importe y demás? Mira, en Direct Lending, ¿vale? Direct tienes financiación directa al mercado hipotecario. Para mí, básicamente, yo te diría es Madrid, Barcelona, primer foco, ubicación, Madrid, Barcelona, Valencia está empezando a veces a verse, Málaga, o sea, nosotros, no todo el mercado. Un crowdfunding tiene a lo mejor un espectro un poco más amplio que nosotros, pero nosotros es Madrid, Barcelona, capitales bastante consolidadas como Valencia, pero sobre todo lo que miramos es que la oferta esté por encima de la demanda, o sea, que la demanda esté por encima de la oferta, es importante porque sabes que la capacidad comercial, el mercado tiene capacidad de asumir, luego que la renta media per cápita de esa zona te da capacidad de asumir los precios de venta que se van a poner. Que en España tenemos este ratio es mínimamente difícil cuando te mueves en ubicaciones como Madrid, Barcelona, Mallorca, Málaga. ¿Por qué? Porque, claro, tus compradores
no son única y exclusivamente los residentes de la zona, tienes compradores europeos, tienes muchos expatriados que vienen a vivir a España, entonces pensar única y exclusivamente la renta per cápita de los habitantes de Barcelona para saber si una vivienda en Barcelona se va a vender es jodido. Claro. Porque, ostras, yo tengo una anécdota hace poquito con un promotor al que financiamos en donde iba a vender 2 áticos en la calle Girona de Barcelona a 1,5 millones cada uno y acabó vendiendo los 2 áticos a una sola mano, a 4,5 millones, a un expatriado estadounidense que vino y quería vivir ahí. Claro. Esto no entraba en los No números entraba de... los números de, no, si tú analizas los precios de mercado de la zona de Barcelona, de no sé qué, de no sé cuántos, y de lo que puede pagar la renta per cápita media de la ciudad de Barcelona, Claro. nadie va a pensar que eso se va a vender en 4,5 millones. Entonces, claro, siempre tienes ese factor en estas ciudades que te puede sorprender. Pero miras algo la renta per cápita, miras los precios de la zona y normalmente el on to value y el on to cost. Son 2 ratios que solemos mirar. Vale, el on to value upfront, o sea, que el promotor haya puesto algo o sea, que haya comprado el suelo, por ejemplo, o que haya comprado el edificio, o sea, si es suelo, que haya comprado el suelo, y si es edificio, que haya hecho un on to value más o menos, o sea, un on to cost, para que nos entendamos, es préstamo sobre el coste, ¿no? Entonces, si el promotor más o menos está entrando en un proyecto hay 70-30, 30% equity promotor y 70% de deuda, para mí es un equilibrio adecuado. Y si nos estamos moviendo en un loan to value más o menos de 60-40, en estas ubicaciones como Madrid o Barcelona, para mí es un equilibrio adecuado. ¿Dónde está el riesgo? El promotor puede no acabar el proyecto y tú puedes ejecutar y quedarte con el proyecto, son 2 años. Sí, puede pasar, pero es que no me voy a quedar con un proyecto en el desierto de Tabernes. Totalmente. Y en cuanto a inversores, el capital que recibís y demás, ¿tenéis un filtro en cuanto a ticket mínimo, ticket máximo? Ahora estamos un poco bastante... o sea, antes no estaba... la marca de Bobion Capital ya hemos abierto para abrir un poquito el ticket, para generar mayor volumen. Generar mayor volumen te da mayor visibilidad, te da mayor conocimiento y te impacta en todo. Te impacta tanto en que te entra más producto y por lo tanto puedes seleccionar mejor el producto y también te entra más dinero, ¿no? Y en base a eso generamos un poco la marca de Bobion. Y entonces ahora vamos a cambiar un poco. Sí que vamos a abrir bastante más los tickets, vamos a ser un poco... O sea, a mí si me preguntas, dependiendo de cada línea de private equity, pues a lo mejor en un producto de deuda que la rentabilidad es un poco más plana, sí que se pueden entrar en tickets pequeños, se pueden entrar en tickets a partir de 50.000 euros, 100.000 euros. En un producto como otras líneas que tiene Bobion, sí que prefiero tener menos inversores porque precisan más decisiones de día a día y claro, tú no puedes tener a 2.000 personas para tomar decisiones en el día a día. En un producto de deuda es distinto porque, oye, has entrado en este producto, es un 15%, vas a cobrar tu 15%, se cobran intereses, es lo más parecido a un bono de empresa. Claro. Pero no tengas productos. En el direct lending, mi objetivo es bajarlo más o menos a 50.000 euros por ticket. Está bien. Es el mismo ticket que tenemos nosotros aquí en AM y para mí es un buen equilibrio. Sí. Es un buen equilibrio porque ya con 10 inversores de 50.000 ya estás en 500.000, que ya puedes hacer cositas. Si pones un ticket mínimo de 50.000 quiere decir que alguno de 100 o alguno de 150 o 200 tendrás, con lo cual para mí es un buen ticket. También pasa una cosa y es que si te centras en solo tener grandes, hay muchas empresas de inversión que tienen solo 5 o 6 inversores grandes. Luego, estos inversores grandes tienen demasiado poder. Y luego también pasa otra cosa, que si solo tienes pequeños, luego gestionar tantos pequeños, también lo que decías tú, ¿no? Mucha gente metida en cada proyecto. Entonces, para mí, un mix entre los dos formatos es lo ideal. Sí, y yo te diría un tema con los inversores grandes. Nosotros en el tema de inversores grandes estamos diferenciando ya mucho entre old money y new money. El old money para mí es la segunda, tercera, cuarta generación de family office que ya empiezan a distribuir mucho de dinero, que ya no son tan... o sea, esto no es un tema de estudios, es un tema de experiencia, es un tema de esfuerzo, ¿no? Que ya no han tenido que esforzarse tanto por conseguir ese dinero, que no han sabido de dónde sale ese dinero
y que por lo tanto han vivido constantemente en ese mundo de dinero y no saben valorar absolutamente nada del trabajo del resto. Es como que, iba a decir, es una reacción que a mí no me gusta nada. Ya. El New Money es lo que para mí es primera generación Lo han empezado ellos desde lo cero. han empezado ellos desde cero o las nuevas formas de creación de dinero que están... Gente que sí que entiende el esfuerzo que implica ganar dinero y cuando entiendes el esfuerzo que implica ganar dinero también entiendes el riesgo. Entonces Claro. no eres tan ingrato, ¿no? Yo a veces siento algo de ingratitud, ¿no? O sea, toda la presión que nunca he tenido por Blackstone, y mira que Blackstone es un fondo donde tienes que ser extremadamente productivo, porque si no eres productivo no sirves. Ya tienes con estos family office de cuarta, quinta generación, cuando hablas con gente que dices, vale, pero si no has trabajado nunca. Solo has gestionado Solo has patrimonio. gestionado el patrimonio que te ha llegado. Claro, es imposible que puedas entender mi trabajo Claro. y que puedas valorar mi trabajo si no lo has hecho nunca, ¿no? Entonces, mi objetivo, sinceramente, y yo creo que vosotros tenéis una gran base de New Money también, ¿no? De Sí, gente... te diría que el 95% de nuestros inversores es New Money. por Es ejemplo. New Money, claro, entienden muchísimo mejor el riesgo, puedes tener una conversación más tranquila, más dialogada con ellos y, oye, si hay cualquier desviación sobre el proyecto, lo puedes trabajar y ellos entienden todo el trabajo que estás haciendo, ¿no? Eso es. Y es en lo que nos estamos centrando ahora. En Evobion Direct Lending 50.000 es un buen ticket. Ahora, Evobion Direct Lending nosotros de momento lo estábamos haciendo con institucionales. Yo creo que tú nos conociste un poco de allí, ¿no? Lo hacíamos con institucionales, con algún fondo institucional con el que tenemos gestión y sin poner nuestra propia marca, nosotros les hacemos toda la operación y ellos ponen el dinero. Para mí aquí era rentable, no me tenía que preocupar por la liquidez porque la tengo cubierta y el riesgo lo corren ellos. Sí que es cierto que con Evobion ya quiero dar un poco el paso a la doble línea, o sea, no quiero dejar de trabajar con institucionales, pero sí que me interesa empezar a trabajar con el mercado directo, ¿no? Claro. Con el dinero de tanto, porque al final una institución no deja de ser un fondo de inversión, en este caso inglés o de otro país, que te está poniendo el dinero de las operaciones que tú haces. Claro. Javier, dentro del Evolvion, ¿algo más que quieras comentar? ¿Evolvion Tech tenéis? ¿Evolvion Add Value? Mira, yo te algo- diría, Evobion, un poco de las ramas. Esto es así que la segunda fase de mi proyecto, ¿no? Empezamos con BQ, era una iniciativa más pequeña, con pocos family office, haciendo pocos proyectos y haciendo sobre todo value add, que value add es lo mismo que llamemos value add a lo que podríamos llamar distress, ¿no? Es poner valor donde otros no lo están viendo, ¿no? O donde no había, ¿no? Y nosotros ahora ya está Inversor Anchor realizado y ya hemos creado la sociedad y empezamos a operar a partir del mes que viene y es Evobion Consumer. Evobion Consumer es una sociedad que se va a dedicar a crear marcas de productos. Gracias a Evobion Consumer hemos incrementado un poco la empresa. Ahora tenemos gente de IT, gente de marca, gente de desarrollo de producto. Hemos creado una sociedad que se llama Evobion Consumer con un anchor investor que ha puesto bastante dinero, con BQ Capital que ha puesto una parte de dinero y aparte lleva toda la gestión financiera y con una sociedad que es un laboratorio de productos que se llama Nombi, que también va a gestionar BQ la parte financiera porque es parte de nuestro compromiso con nuestros socios, que el gestor de producto también tenemos que tener cierto control sobre lo que hace. Y esta sociedad va a empezar a crear marcas. ¿Cuál es el objetivo? Ostras, yo creo que son muy conocidas empresas hoy en día como Prime o como festivals, de todo esto que son crear marcas de snacks alimenticios rápidamente, poner un influencer más o menos reconocido, hacer una promoción nueva con las nuevas fórmulas de promoción y luego venderla, ¿no? Es un poco a lo que se va a dedicar a Evobion Consumer. Ya hicimos un primer test con una marca que se llamaba Wonchis, que eran unas especies de snacks de chocolate y
Bueno, fue un primer test para ver si el mercado tenía sentido en España y a nivel mundial. La verdad es que este es un mercado que no se puede meter solo en España porque Claro. es un mercado mundial. Y ahora ya vamos con la fase seria, ya ha entrado el inversor Muy y bien. vamos a empezar a sacar productos y en 6-7 meses seguramente haremos nuevas capital call, nuevas ampliaciones de capital. Lógicamente, el socio fundador, si quiere seguir poniendo dinero, tiene adquisición preferente porque al final un private equity no deja de ser una sociedad limitada, pero si no, abriremos a mercado. Eso se vuelve un consumer. Y si hay alguien que nos esté viendo que le gustaría participar, puede participar en estas Sí, rondas. nos puede contactar. Nosotros siempre estamos ¿Por abiertos. dónde? Nosotros a través de la web de bobioncapital.com hay un apartado tanto para inversores como para clientes, ¿no? Clientes que sería, oye, alguien que necesita un crédito bancario y sepa que hay un Bobion Direct Lending, eso sería un cliente. Inversores es lo contrario. A través de apartado de inversores nos puede contactar y nosotros nos deja sus datos y nosotros le contactaremos y hablaremos de todas nuestras líneas, de todos nuestros productos. Lo que sí que le prometemos siempre a nuestros private equity es que va a estar 100% informado de lo que se hace. Y luego, evidentemente, en función de la participación, porque no deja de ser una sociedad limitada con un esquema de participación, una junta de accionistas, un consejo de administración, va a tener voz y voto sobre lo que se invierte. Claro. Lógicamente, un private equity tiene su política de inversión, nunca se va a salir de esa política. Pero si nosotros nos volviéramos locos mañana y en vez de invertir en snacks de consumo alimenticio, quisiéramos invertir en perfumes, mi socio fundador me podría decir, oye, ahí no, porque Claro. yo no he invertido para eso. Es lo que tiene un private equity. Evolvion Tech es otro private equity que estamos sacando. Este lo estamos... Ahí no hemos abierto, y aquí me entenderéis, no hemos abierto todavía inversores porque ahí hay 3 ideas muy buenas que estamos desarrollando nosotros con fondos propios y con todo el equipo que tenemos. Varios informáticos, tenemos varios padrinos bastante potentes en el sector de IT y algunas buenas ideas y claro, lo que no queremos es poner las ideas en el mercado en fase set. Claro. Queremos llegar a una fase en donde más o menos puedas tener una beta tester más o menos usable y a partir de ahí es donde empezar las ampliaciones. Entonces, Evolvion Tech ya está en funcionamiento, ya estamos desarrollando 3 herramientas, una que yo creo que va a funcionar muy bien, que está muy vinculada con el riesgo y cuando podamos hacer un beta tester ahí haremos ampliaciones. Luego la otra sociedad que ya está también en funcionamiento es Evolvion Valuat. Evolvion Valuat ya lleva tiempo funcionando, ya tiene un par de family office detrás, de New Money, esto me gusta, y Evolvion Valuat hace operaciones con arbitraje en el mercado, hace desde tickets hace tanto en operaciones en deudas oportunistas, o sea, deudas oportunistas son deudas con una alta rentabilidad pero que tienes un alto control, no he tenido ni una sola morosidad en deudas al 25%. Oh. Son muy cortoplacistas, son muy controladas, ya estamos llevamos muchos años en el mercado, tenemos un esquema de contactos muy amplio y a veces se generan esas necesidades de liquidez puntuales en empresas industriales, en empresas comerciales, de, hostia, necesito 150.000 euros mañana, te los voy a devolver en 3 meses, te doy estas garantías, es un 5%, nos ha funcionado muy bien, eso lo hace Evolvion Valuat y también hace compra de producto más o menos oportunista, por ejemplo. Ahora vamos a comprar en Evolvion Valuat, vamos a comprar un edificio de viviendas en Barcelona que estaba en bastante mal estado a un fondo andorrano. ¿Qué hacemos? Compramos, como tenemos toda la estructura, compramos, reformamos muy rápidamente y lo vendemos en el mercado. Hemos comprado en Barcelona, hemos comprado en Madrid, hemos comprado algo. Sobre todo, como no son operaciones de tickets muy grandes y para tener mayor control estamos comprando casi toda la ciudad de Barcelona. Okay. O haciendo deudas en Barcelona. Evolvion Valuat ya está en funcionamiento y luego el último vehículo que todavía no he puesto en funcionamiento, Evolvion Valuat, cualquiera que quisiera invertir en ese vehículo, mañana mismo nos podría contactar y buscaríamos las fórmulas de... Lo que tiene un private equity, esto es importante entenderlo, es que son sociedades limitadas. Y como sociedades limitadas hay acuerdos de socios, pactos de socios. No es tan fácil, vosotros también lo hacéis, ¿no? O sea, invertir es cuando hay demanda de inversión. Entonces, cuando tú contactas a alguien porque te interesaría invertir en su private equity, al final tú lo que estás es
demostrando tu interés, pero hasta que no haya una oportunidad de inversión no te van a contactar. Claro. A ti te podrían contactar mañana para, para darte 8 millones de euros, pero si tú no tienes ningún producto no se los vas a pedir. Eso es. Entonces, esto es muchas veces cuando la gente te contacta, es perfecto, tomo nota, te contacto, esto es lo que invertimos, tranquilo, pero no te voy a pedir nada de dinero mientras no te pueda enseñar un producto. Cuando tenga un proyecto listo, con la reserva hecha, con las arras hechas, te lo voy a presentar y Claro. si luego en ese momento quieres entrar, perfecto. Claro, yo te diría, Evobion Valuat está generando más o menos, en los 3 años que tiene de historia, ha ido generando... inversor actual está haciendo siempre 100% de reinversión. Y no, bueno, los dos inversores no quieren la liquidez y nosotros también metemos normalmente un 10-15% en cada vehículo. Pero está generando más o menos una rentabilidad de 17-18% año, que está bastante bien. Está muy bien. Está muy bien. Ojalá sea sostenible. Muchas veces hago ese mix entre deuda oportunista y real estate en Ciudad de Barcelona, porque te permite mantener ese 17-18% más o menos recurrente, y también es cierto que la deuda oportunista con la reinversión funciona muy bien, porque como tú vas cobrando intereses constantemente mes a mes, tú nunca llegas a tener... De hecho, Evobion Valuat ni se financia con bancos. No tenemos financiación bancaria, lo cual es... ¿Y no lo contempláis? Ostras, es que... A ver, la financiación bancaria es una fórmula muy barata de conseguir dinero, Claro. pero a veces da demasiada pereza, porque normalmente los bancos o te piden garantía hipotecaria y en productos muy a corto plazo, como los que hace Evobion Valuat, porque Evobion Valuat busca operaciones a menos de un año. No vas a amortizar nunca la JD, no vas a amortizar nunca la comisión de apertura, te va a costar mucho tiempo amortizarla, a 2 o 3 años sí, pero a 6 meses es muy difícil amortizar esta comisión, estos costes de entrada. O te dan financiaciones tipo cuentas de crédito que joder, macho, es como cada año tienes que estar constantemente renovándola y a mí a veces no me gusta esa incertidumbre. O sea, esa incertidumbre no puede ser la base de mi negocio, ¿no? O sea, Total. yo no puedo estar pensando, si el año que viene el banco no me renueva la cuenta de crédito, ¿qué hago? No, Tienes que esto- conseguir el dinero para cubrir. Claro, tengo que cubrir. Entonces, intentamos recurrir lo mínimo posible al banco. Claro. Sí que es cierto que, claro, es una fórmula muy buena para mejorar la rentabilidad. Yo solo la utilizo en productos a más de un año. Genial. Y Javier, lo que me gusta es que tocáis muchos palos, ¿no? Tocáis IT, tocáis consumer, tocáis tal. Dentro de todas las ramas que conocéis y que trabajáis, ¿dónde veis, dónde vais a poner el foco o dónde veis en qué sectores va a haber más valor en los próximos años? Entrando. Yo te diría, por ejemplo, seguro tema IA, Sí, tema IA 100%. seguro, pero aparte de esto, ¿qué sectores crees que van a...? Mira, yo te diría dos puntualizaciones, porque es importante separar el sector inmobiliario del resto de sectores. Muy, muy, muy importante. Si me dices dónde va a haber más revalorización o dónde se puede ganar más dinero, también te diré que también es en el sector en el que más dinero se puede perder. O sea, en el sector tech, evidentemente, si tú consigues dar con la tecla, consigues dar con la inversión, consigues meter un concepto de inteligencia artificial que funciona muy bien, lo difícil de la inteligencia artificial no es nombrarla, no es incorporarla, sino que tenga una usabilidad real, ¿no? Que aporte valor, ¿no? Porque hay muchos proyectos de inteligencia artificial donde la inteligencia artificial solo es un eslogan, ¿no? Claro. No aporta ningún valor y esos acaban cayendo. El sector tecnológico, sin duda, es de las grandes rentabilidades, pero también es un riesgo un sector donde tienes riesgo de default. Claro. Tú puedes invertir 100 millones en el sector, bueno, o 1 millón en el sector tecnológico y perderlo entero, Claro. si no funciona la idea. Claro. Eso en el real estate no va a pasar. No. Por eso yo separo mucho el real estate del resto de sectores. El sector consumer iría después de tecnológico. O sea, en el sector tecnológico, o sea, en Evobion Consumer y Evobion Tech se mete en esos sectores para buscar por 500, por 600, por 800. O sea, quien invierta con nosotros en Evobion Consumer o en Evobion Tech tiene que entender que vamos a buscar esos multiplicadores. Claro. Vamos a buscar un por 300, un por 400, un por 500, un por 600 de la inversión. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo ideal sería ganar ese por 500 o ese por 600, claro, pero que también se puede perder. Esto no va a pasar en el real estate. No. En el real estate el riesgo, o sea, es que
Bueno, al final lo que decíamos un poco antes, ¿no? El riesgo y rentabilidad van de la mano, entonces... 100% de la mano. O sea, yo, si tú eres un inversor cortoplacista, que quieres una rentabilidad más o menos cubierta, yendo a mis líneas de productos, vete a Evobium Valuat. Si eres un inversor largoplacista que quiere una rentabilidad cubierta, pero siempre estamos hablando en términos por debajo del 20%, vete a Evobium Development. Desarrollaremos tarde o temprano productos, pero si tú eres un inversor que está dispuesto a asumir plazos un poco más largos y está dispuesto a asumir la pérdida a cambio de tener una rentabilidad exponencial, Evobium Consumer o Evobium Tech, si te gusta lo que está haciendo, ostras, Evobium Tech, ¿cuántas iniciativas tecnológicas no llegan a nada? 100. Lo que sí que podemos garantizar nosotros es que tenemos todo el equipo gestor detrás para poder llegar a algo. Claro. Y lo que sí que podemos garantizar, y la segunda parte que sí que podemos garantizar es que no vamos a dar entrada a los inversores en la fase raíz donde todavía no se ve nada. Claro. Vamos a dar entrada a los inversores en donde ya podéis tocar algo. Claro. Y Evobium Consumer es lo mismo. O sea, los snacks funcionan, lo veis todos, funcionan genial. Las sociedades de snacks hoy en día, creo que las marcas de snacks están por todos lados. En Europa todavía no ha explotado demasiado. De hecho, es muy curioso como puedes ir a Andorra y las chocolatinas de Mr. Beach las ves en todas las gasolineras, absolutamente en todas partes, y en España no se ve todavía en ningún lado. Y en Estados Unidos esos son prácticamente los líderes del mercado. O sea, está claro que en Europa, quitando Andorra porque estamos todavía en un grandísimo mercado por desarrollar en el tema de... También es cierto que en Europa hay ciertos componentes en estos snacks como la nutrición, los valores nutricionales, las proteínas, las kilocalorías. Ahora, por ejemplo, estamos todos un poco obsesionados con una especie de proteína nueva que existe que no tiene tantas kilocalorías como tiene las proteínas normales, ¿no? Que es un poco antinatura, ¿no? Porque al final esto es un multiplicador exacto, las proteínas tienen las calorías que claro, tienen, ¿no? Claro. Pero ahora se están desarrollando algún tipo de producto que te aporta las mismas proteínas, pero sin embargo no te aporta tantas calorías, y la gente hoy en día mira, o sea, en el mercado europeo la gente mira muchísimo estas cosas. ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a invertir en el mundo de la inversión en general, no solo real estate? ¿Qué consejo le darías? Yo te diría, independientemente, o sea, hay consejos adaptables en función del volumen y en función de tu perfil y tu conocimiento, pero lo más importante es gestión. Déjate asesorar, contacta con alguien que sepa gestionar. No vayas por libre. Ostras, es que todos hemos escuchado que alguien ha comprado alguna vivienda en subasta y ha ganado mucha pasta, o que alguien ha comprado bitcoins y se ha forrado. Pero es que solo escuchas al que gana. Claro. No escuchas a los otros 99 que pierden. Contacta con buenos gestores. No es nada caro el servicio. Yo de hecho, mi iniciativa era porque, ostras, con la inteligencia artificial y con todas las nuevas herramientas que tenemos hoy en día tecnológicos, cuando creé BQ de inteligencia artificial ya se oía, pero no estaba tan fuerte, pero habían cosas parecidas a la inteligencia artificial. De hecho sí que existía, pero no se llamaba así, ¿no? Ya no es tan caro. O sea, mi obsesión siempre ha sido, hostia, si Blackstone, si la banca de inversión potente, no la española muchas veces, si ellos pueden tener gestores muy potentes, muy profesionales y muy buenos, y no hacen inversiones sin pasar por ellos, a pesar de tener toda la liquidez, ¿por qué el pequeño inversor no puede también contar con eso? Y las nuevas tecnologías lo permiten. Hoy en día se puede ser muy profesional en algo y tener unos costes de gestión bastante moderados. Claro. Vosotros sois muy profesionales de los activos que estáis invirtiendo, tenéis un equipo de gestión profesional y no tenéis unos costes que la gente diga, joder, es que os voy a dar 50.000 euros y 48 se me van a ir en comisiones. Claro. Esto ya no pasa. Total. Déjate gestionar, no tengas miedo por llamar a una sociedad, por llamar a un equipo de gestión, por decirles, oye chicos, ¿en qué invertís vosotros? Quiero invertir con vosotros. Ir por libre, para mí,
Es el error Es número uno. ese error número uno. Y también me ha gustado lo que has dicho, ¿no? No buscar el pelotazo en la primera ni en la décima operación, Ni en la porque de vez en cuando sí que sale algún unicornio, pero no es lo normal. Entonces, construir una cartera poco a poco sólida es... Tú me sabes, parece un consejo. tú sabes un concepto que yo siempre pienso que la suerte es ese riesgo más aleatorio que existe. Quiero decir, ostras, ¿cuánto pondero la suerte en una prima de riesgo? No puedo ponderar. Si hago un activo dependiendo de la suerte, pues vete tú a saber, puedo ganar 100 o lo puedo perder todo. Yo a los inversores les diría, ostras, no juguéis con algo que no controláis. Claro. La suerte no se puede controlar. Tú no puedes ir a comprar un billete de lotería y saber si te va a tocar o no. Si hoy en día tienes fórmulas para más o menos saber que si estoy pidiendo un 15%, mi riesgo más o menos es ese 15%, ¿por qué quieres pedir un 15% y estar corriendo riesgos de 100? Correcto. Y eso pasa mucho, ¿eh? O sea, Sí, cuando sí, la sí, gente sí. va por RIBE, se conforma con un 15% cuando al final se ha jugado. Porque no ha analizado nada. Una subasta, tú puedes haber comprado un piso, o sea, algo tan sencillo como que compres un piso antiguo en una subasta que no has ni visitado y luego resulta que hagas las pruebas y te salga luminosis. Ya Sí, has sí, cagado. o que hay cargas, o que hay... O que hay cargas o que hay no alguien viviendo reconoces, dentro, o que te meten un ocupa. Vosotros sois muy profesionales, pero un particular Sí, sí, sí. no sabe gestionar esas cosas. Y encima acaba siendo un inversor especulativo que quería ganar dinero. Déjate asesorar. No hay nada fácil. Todo requiere trabajo, todo requiere análisis y los pelotazos basados en la suerte, vale, sí, joder, estos, no sé si conocéis un producto que se llama CFD. Sí, claro. Claro, los CFDs, claro que este efecto social que han dado a webs como eToro hacen que solo se vea a la gente que tiene éxito, pero los CFDs el 97-98% de la gente pierde todo el dinero. Claro. Bueno, es que no es inversión para mí, es ruleta, Claro, es la son ruleta. apuestas. Claro, es la ruleta. ¿Dónde está la ciencia en algo en donde el 97% pierde todo el dinero? La ciencia está precisamente en decirte el 97% de la gente que invierte en este producto pierde el dinero. Claro. Pero la gente no la quiere escuchar. Entonces, yo creo que es el mayor consejo que puedo dar. ¿Para qué jugar con fuego cuando hoy en día no hace falta? Eso es. Javier, y ya para ir terminando, que lo hemos comentado un poquito antes, pero por si quieres hacer un poco de hincapié, ¿qué objetivos tenéis en los próximos 2, 3, 5 años vista en Evolvion? Y la gente que quiera invertir con vosotros, ¿por dónde os puede contactar? Mira, nuestros objetivos es seguir creciendo en el Evolvion Valuat, seguir haciendo operaciones oportunistas con un target de rentabilidad más o menos del 15-16%, del 18%. Es un poco una anomalía, lo normal es que estemos en torno al 15%, 14-15% sería lo ideal. Sacar nuestra propia marca de desarrollo inmobiliario. Nosotros tenemos un objetivo en el Evolvion Development que es, y por eso estamos buscando bastante fondo institucional, que es crear viviendas ecoeficientes que tengan un sentido. O sea, estamos viendo las nuevas tendencias de la gente. La gente cada vez quiere vivir menos en ciudades, la gente cada vez solo tiene una única vivienda, esto no es nada nuevo y en zonas como Madrid o Barcelona cada vez tiene más sentido las áreas metropolitanas residenciales con producto residencial y luego hay con ciertas concesiones que hoy en día ya tienen que estar en todas las viviendas, como viviendas ecoeficientes, placas solares, domótica más o menos decente integrada, todas estas cosas que hoy en día ya deberían de existir y que no están existiendo. Nosotros queremos crear una marca de desarrollo inmobiliario y empezar a crecer y empezar a hacer viviendas con marca y con todas estas a precios sostenibles en áreas metropolitanas de Madrid, Barcelona y otras ciudades consolidadas, pero básicamente sobre todo es Madrid y Barcelona, que es donde el problema es muchísimo mayor, ¿no? En Evolvion Tech queremos sacar 2-3 productos al mercado y seguir creciendo y de esos 2-3 productos a lo mejor uno no funciona, o sea, es lo que os decía un poco, lo bueno de Evolvion Tech y Evolvion Consumer es que tú vas a por un 500 a por un 600. Cuando tú vas a por un 500 o por un 600 tienes que asumir que de cada 3, uno como mucho te va a funcionar, o sea, los otros 2, y es importante. Lo que pasa es que si cuando consigues sacar uno con éxito,
Compensa todo. compensa todo. Y Claro, porque la gente que invierte en Evolution Tech invierte en un proyecto concreto o en el fondo en general. cuando tú inviertes en un pedateco, te inviertes en una empresa que tiene varios proyectos. Vale, entonces solo que uno de los 3 o 5 funcione y apaga lo demás. Ya, claro, o sea, tú estás invirtiendo, o sea, Evolution Tech y Evolution Consumer lo estamos haciendo por Riavian, donde tú inviertes en una empresa. Si Evolution Consumer saca a lo largo de toda con la reinversión va a tener una duración más o menos de 5 años. Si Evolution Consumer saca varias marcas de snacks, de las varias marcas de snacks, acaba sacando, por ejemplo, 15. Hay 3 que se venden con un por 500, por 600, y las otras 12 se venden a cero, tú has ganado mucha pasta. Claro. Porque tú has invertido en una empresa, Claro. no has invertido en un proyecto concreto. Eso va a ser Evolution Consumer, Evolution Tech. En Evolution Development, igual. Y nosotros no estamos yendo tú inviertes en un proyecto en concreto. Nosotros estamos yendo más a tú inviertes en una historia de inversión. O sea, si Evolution Valuate es producto oportunista, tú estás invirtiendo en un vehículo que hace producto oportunista y comunícame tus necesidades, tus capacidades y tus plazos de inversión y desinversión y lo adaptamos. Evolution Development, lo mismo. Consumer Tech y Direct Lending, lo mismo. En Direct Lending hacemos lo mismo. Tú inviertes en una empresa que hace financiaciones hipotecarias. Que cada operación de financiación hipotecaria que haga se te va a comunicar, la vas a conocer y perfecto. Pero las buenas... Sí que es cierto que la morosidad, mi experiencia es que la morosidad, cuando haces un análisis muy grande, es prácticamente cero, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. O sea, se te puede atascar una operación. Sí, pero si estoy en un loan to value de 60%, en tener una ubicación cojonuda, vaya... Un poco lo que decíamos antes, el riesgo de perder es bajo. Es muy bajo. Tiempo, pero... Es muy bajo. Yo, con los inversores, sobre todo, a veces lo que me preocupa, y aquí vosotros me entenderéis también, es qué pedazo de inversión quieres o qué pedazo de inversión estás dispuesta a soportar, ¿no? Claro. Si tú quieres tu dinero, si tú quieres que en un mes te devuelva tu dinero, pues a lo mejor mis vehículos no te van a funcionar. Eso es. No están pensados para devolver el dinero. Nosotros esto siempre lo decimos los inversores. Oye, mira, nosotros este proyecto estimamos que va a durar tanto, pero por contrato vamos a firmar 12 o 24 meses. Entonces, Claro. con lo que firmamos es lo que tienes que acoger. Que luego nosotros hagamos una estimación interna es otra cosa. Pero es importante esto, que los inversores tengan claro que los plazos que se dan son estimativos. Son estimativos. Eso es. Y claro, ya un mes no puedes generar un 15% en un mes. A veces se Bueno, puede dar, sí, pero muy difícil, es muy difícil. O sea, es que ganar un 15%, la gente tiene que entender que ganar un 15% en el real estate distress es mucho trabajo. Sí. Muchísimo trabajo de selección, de gestión y de generación de arquitecturas internas y de procesos ágiles y rápidos que te permitan producir ese 15% en un periodo más o menos adecuado, porque la rentabilidad de real estate en ciudades como Barcelona y Madrid tendría que estar en un 4 o 5%. Eso es. Todo lo demás es trabajo. Eso es. Y estás entrando en un gestor que te da ese 15% en neto. Claro. ¿Sabes? Por eso decía antes un poco, ostras, no vayáis por Ribe, dejaros asesorar. He conocido a muchísimos que han ido por Ribe, que les ha salido una muy bien, y les ha ido la segunda muy bien, y la tercera ya se llevó por delante todas. Es que este es otro tema en el mundo de la inversión, ¿no? Que dos operaciones buenas, ¿no? Vamos a decir que empiezas con 100.000. Una operación buena le sacas un 15%, estás con 115. La segunda te sale bien y ya estás en 135. Pero como la tercera pierdas, se come todo el beneficio de las últimas 2 o 3 y empieza la casilla de salida. Y te digo una cosa, la gente a veces tiene que valorar el efecto de liquidez en donde, ostras, tú ten en cuenta que como si tú eres un particular, que te pones a invertir, como tendrás que ser una vivienda con todo tu dinero y no seas una empresa con activos diversificados, tu dinero está ahí atascado. Sí, sí, empiezas desde cero. Tú pasas a ser... Pero ese que se ha quedado con una vivienda atascado sin liquidez, pasa a ser distrés para mí. Eso es. Yo diré, ¿cuánto vale tu vivienda? $500.000 de euros en el mercado. Pero tú necesitas el dinero 300. Los coges ahora, te esperas 2 años a los Sí, 500. sí, exacto. Pasas a ser distrés para el resto. Eso es. Porque tú mismo te has ahogado. Entonces... Ya, yo creo que lo que ofrecemos muchas veces las empresas y las gestoras es esta capacidad de diversificación y esta capacidad de gestión.
Y luego, es que algo que es muy importante y no se valora nada, toda la búsqueda. O sea, es que la búsqueda de Encontrar la producto oportunidad, yo siempre digo, es el 80% del negocio. Tener acceso a estas oportunidades es es casi todo. muchísimo, y hay muchísimo trabajo por detrás, hay muchísimo tiempo perdido, muchísimos viajes, muchísimos costes hundidos. O sea, ¿cuántos y cuántos proyectos, por ejemplo, vosotros habéis analizado que han acabado en nada? Te diría de cada 20 proyectos que analizamos, uno es rentable. Uno, claro. Es coste hundido, todos esos 19 es coste hundido, O tiempo ir a visitar, perdido. incluso coger vuelos a las Baleares o a Madrid para ir a ver un proyecto que al final no se realiza. Claro, es que yo todo ese trabajo hoy en día, ¿por qué no vas a querer pagarlo si en realidad te lo están cobrando a éxito? Sí, eso es. Esto es... Javier, pues un placer, muchísimas gracias por venir a nuestro podcast, la cantidad de información que nos has dado ha sido brutal y nada, una vez más por todo el mundo que quiera contactar con vosotros, con los proyectos que hacéis, la web es evolvioncapital.com, ahí puede dejar sus datos. Sí, ahí verán claramente, es una web que vamos a ir desarrollando más, veréis que es una web bastante moderna. Hemos escogido el color verde por ser disruptivos, porque para nada el color verde es el color de la economía, normalmente es más el azul o el negro, ¿no? Pero bueno, por ser un poco distintos, y veréis que hay un apartado donde primero se definen un poco los proyectos de inversión, más adelante se va a crear una intranet, nosotros utilizamos muchas herramientas modernas de seguimiento, estamos utilizando herramientas también fáciles y visuales como el ClickUp para nuestros inversores, también para que puedan hacer seguimiento, y ahí veréis que hay un apartado que pone si queréis contactarnos inversores, pulsáis si es el típico web de contacto, esto no tiene mucha... No hemos querido meter inteligencia artificial en el contacto porque tampoco, o sea, de momento no tocaba. A lo mejor a futuro, si somos muy grandes, pues ya veremos, ¿no? Y para cualquier cliente que necesite financiación, lo mismo, ahí nos puede Claro, este es otro contactar. tema, ¿no? No solo para la gente que quiera invertir, sino para la gente que necesite financiación para sus proyectos, También. sean startups, sean promotores, sean... Es es investors arroba, pero bueno, Yace te lleva directamente y clientes arroba, y da igual que sea para consumer, para tech, lo tenemos bastante centralizado. Nosotros, la persona gestiona, asigna y nosotros tenemos gestores operativos. O sea, en Consumer tenemos un gestor especializado en marca, que es el que le contactaría. En Tech tenemos gente de IT, que son los que le contactarían. Yo soy la parte financiera en todos, eso sí. Esto no cambia, pero la verdad es que el equipo es bastante amplio detrás. Genial. Pues familia, ya lo sabéis, cualquier inversor, promotor, emprendedor que quiera contactar sus servicios, ya sabéis dónde encontrarnos. Y nos vemos en el siguiente episodio de AM Talks.